Abrazos, no balazos. Esa fue la frase que causó polémica desde la llegada del presidente López Obrador al gobierno federal. Hablaba de que la inseguridad y la violencia en el país se tenía que atender por las causas de fondo y eso se podría conseguir mediante los programas sociales. Hablaba también de sacar al ejército de las calles y de pronto algo cambió. ¿En qué momento dio un vuelco la estrategia? ¿En qué momento dejó de funcionar? Es por eso que le agradezco mucho a Jorge Fernández Meléndez, destacado periodista y columnista en Excelsior, que nos acompaña esta tarde en Mega Noticias. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Muy buenas tardes, Magda. Un placer estar contigo. Muy buenas tardes. Oye, platícanos, por favor, ¿qué pasó con esta estrategia del gobierno federal? ¿En qué momento dejó de dar resultados? Mira, yo creo que nunca dio resultados. O sea, yo creo que es una no estrategia. Escribimos hace poquito un libro, salió ahí en enero, que se llama La Nueva Guerra, del Chapo al fentanilo, que analiza precisamente, entre otras cosas, este tema. Y lo que decimos es que no hubo una estrategia. Si nosotros vemos lo que se presentó desde que llegó Alfonso Durazo a la Secretaría de Seguridad, lo que se planteó, lo que está incluso en el Plan Nacional de Desarrollo, es una suma de buenos deseos y de cosas que nadie puede estar en desacuerdo. ¿Cómo podemos estar en desacuerdo de que hay que atacar las causas profundas que generan la inseguridad? Eso es un hecho evidente. El problema es que con eso no se garantiza que evitemos la inseguridad que vivimos en el país. En esa no estrategia, como tú decías, lo de abrazos y no balazos, es un exceso que creo que ha sido muy costoso. Es un exceso que ha sido muy costoso porque ha confundido incluso a los pocos garantes que tenemos para garantizar la seguridad en el país, como son soldados y marinos. Recordarás al inicio del sexenio aquellos hechos que veíamos muy cotidianamente, que grupos asusados por militares rodeaban, golpeaban a soldados sin que estos pudieran o quisieran responder. Entonces me parece que en esa lógica de no estrategia, lo que ha habido es una política de contemporización con los grupos criminales, que lo único que ha logrado hasta ahora es que los índices de violencia hayan seguido igual o más altos que los que teníamos. Se refleja en todos los hechos de violencia electoral que hemos sufrido en los últimos tiempos, pero además vamos a llamarlo empoderamiento de grupos criminales que están realizando acciones que incluso antes, con todo su poder, no realizaban. Déjame detenerte ahí porque mencionas un empoderamiento de los grupos criminales. Entonces, ¿cuál es el papel, el rol que está jugando finalmente el Estado frente a estos grupos criminales, frente a la delincuencia organizada? Y esto me lleva a preguntarte si verdaderamente está de rodillas el gobierno federal. Podríamos voltear atrás y mencionar algunos casos como el Culiacanazo, el atentado que tuvo en su momento Omar García Harfuch. Podríamos voltear a ver también el caso de la familia Levarón. En fin, o sea, la lista es sumamente larga de los atentados ahora políticos que ya mencionabas, ¿no? ¿Qué nos dices entonces del papel del gobierno federal? Mira, el Estado creo que es más grande. El gobierno federal, me parece, en mi opinión, es que tiene posiciones duales. Cuando tú platicas con hombres o mujeres encargados de temas de seguridad, tienen un diagnóstico que no es muy diferente al que estamos haciendo nosotros, pero luego todo eso se refleja en políticas públicas que son distintas. A ver, el Culiacanazo, después de lo que ocurrió, supongamos, yo no estoy de acuerdo con la versión oficial de que no llegó la orden de aprehensión y que por eso se demoraron. Hubo una decisión política para liberar a Ovidio. Pero después de eso, después de lo que ocurrió, después de que se escaparon más de 100 personas de la cárcel estatal ahí en Culiacán, todavía no hay orden de aprehensión contra Ovidio Guzmán. Nadie lo ha acusado de nada. Después del atentado, que es el atentado más fuerte que ha habido de esas características contra un funcionario estatal en la Ciudad de México, contra Omar García Harfuch, que es el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, tampoco ha pasado nada, se ha detenido. Es más, la Fiscalía General de la República no quiso atraer el caso, lo dejó en manos de la Fiscalía Capitalina. Y de esa forma podemos ir viendo numerosos casos. No ha tenido, no solamente en el ámbito judicial, no hemos visto que haya habido una carga del Estado contra el cártel Jalisco Nueva Generación.
Si aterrizamos un poco en lo que está pasando en Michoacán, en toda la zona de Aguililla, Patzingán, la entrada a Tierra Caliente, vemos que sí, hay combates desde hace meses, parece una guerra de posiciones, ya no una lucha entre cárteles, y no pasa nada. Entonces, a mí me parece lamentable, pero hay que coincidir con lo que decía el general Van Hecker, el jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, de que hay un porcentaje de 30-35% del territorio nacional que no está bajo control del Estado. Que ahí yo creo que la pregunta puede llegar a ser más profunda, Jorge, si es un gobierno endeble o un gobierno coludido. Y eso me lleva entonces a una pregunta de fondo. ¿Qué hay de la Guardia Nacional? Esta estrategia de pronto cambió, se centró en esa parte de la Guardia Nacional, y hablábamos de los programas sociales y demás, pero pues ¿cómo está funcionando actualmente esa Guardia? ¿Ya la ves consolidada? ¿Le falta un largo trecho? ¿En algún momento irá a dar resultados? Mira, la Guardia Nacional es una institución naciente. Ninguna institución en muy poco tiempo puede dar resultados muy altos. Yo no estoy en contra de la creación de la Guardia Nacional. Yo hubiera conservado la Policía Federal y hubiera creado incluso una Guardia Nacional que tuviera tareas diferentes. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que sucede es que buena o mala una institución es buena o mala de acuerdo a cómo la utilizas. Y si tú estás desplegando la Guardia Nacional y el despliegue de la Guardia Nacional tiene como tarea principal simplemente expandirse, tener zonas de control y eso, pero no hay una determinación oficial del más alto nivel de combatir a ciertos criminales y a ciertos cárteles de fondo, en una tarea mucho más ruda, vamos a llamarlo así, las instituciones no van a alcanzar, que simplemente puedes crear una Guardia Nacional o la Guardia Nacional 2.0 el día de mañana, pero lo que tiene que cambiar son las políticas de seguridad. La visita no sabemos, mira, ni siquiera sabemos si vino el director de la CIA o el subdirector o si vinieron los dos, porque fue una maraña de confusiones. Pues tiene eso como reflejo, el director de la CIA no viene nunca a organizar una visita presidencial, para eso se encarga el Servicio Secreto y el Departamento de Estado, pero hay una preocupación real, profunda, por ejemplo, en Estados Unidos, de lo que está pasando en términos de seguridad en México. Híjole, qué fuerte todo esto que nos comentas, porque nos proyecta al mismo tiempo sobre la percepción que se puede llegar a estar teniendo en nuestro país en un momento como este, en un momento en donde pues estamos atravesando también por este proceso electoral, que ya veremos qué es lo que pasa en los próximos días con los resultados. Muchísimas gracias, Jorge, por tomarnos la llamada. No, muchísimas gracias a ti, un saludo a todos.